Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Sin duda, Señor, el mejor momento del día es cuando estamos delante de ti, adorándote, alabándote, dándote gracias, Señor, por la vida, por nuestros ojos, por la casa, por el sustento, por nuestro corazón, Señor. Pero sobre todo, Señor, darte la gloria y la honra por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias a ella tenemos vida eterna. Gracias a ella nuestro corazón fue lavado, regenerado. Señor, no nos hemos equivocado de Dios. Tú eres el único Dios del cielo y de la tierra, el Dios fuerte, grande, poderoso, invisible, eterno. Bendito sea, Señor, tu santo nombre. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. ¿Tenemos personas nuevas? ¿Sí, tenemos personas nuevas? ¿Quién? ¿No dijeron que sí por ahí? ¿No? ¿Sí o no? Yo oí que dijeron sí. Bueno, mis hermanos, pues estamos estudiando esta hermosísima carta de Filipenses y este mensaje se llama la mejor ayuda. ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros necesitamos ser ayudados? Yo creo que en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida, pues yo creo que todos. Pues hoy vamos a ver cuál es la mejor ayuda. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, pues bueno, el motivo por el que el apóstol Pablo escribió esta carta de Filipenses, pues fueron varios. Uno de ellos es una carta de agradecimiento, porque pues le enviaron dinero al apóstol Pablo. Otra es que los alienta a permanecer firmes ante las adversidades. Otra explica por qué regresa a Epafrodito. ¿Por qué lo regresa? Pues a la iglesia de Filipenses. Pero sobre todo, vamos a Filipenses 1:27. Sobre todo es una carta con llamado a la unidad. ¿Sabes una cosa? Quiero que pongas atención. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipenses no se estaba desviando. La iglesia de Filipenses no tenía los problemas de la iglesia de Corinto, por ejemplo, que eran muchos. Por ejemplo, no tenía los problemas de la iglesia de Primera de Juan, que allí estaba infestada de falsos cristianos. Acá, aunque había muchos, ¿te acuerdas que había muchos? Dice, muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay una gran diferencia. A pesar de que son muchos, pues para el apóstol Pablo la iglesia está firme. Fíjate bien, firme. Pero se estaba enfrentando a un problema. ¿Cuál?
había falta de unidad en la iglesia de Filipenses. Había falta de unidad. Y miren lo que dice capítulo 1, versículo 27. Esto ya lo vimos en el idioma griego. Al principio dice: pase lo que pase, compórtense como ciudadanos del cielo. Eso ya lo vimos. Como es digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu. Mira, llamado a la unidad, ¿verdad que sí? Vamos a Filipenses 2:1. Y mira otra vez en el capítulo 2, otra vez. Por tanto, 2:1. Lo vimos en el griego. Entonces, por eso. Y vimos que constantemente está sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Y esa es una condicional en el griego, una condicional de tipo I. ¿Qué quiere decir una condicional del tipo I? Que la respuesta es afirmativa. Es decir, como si yo les dijera a ustedes: ¿hay algún cristiano aquí? Sí, pues no tantos. Como si yo les dijera: ¿hay alguno que haya sido lavado en la sangre de Jesús? Sí. Y eso es una condicional. O sea, sabemos la respuesta. Entonces, mira, eso también lo vimos. Qué hermoso es el idioma griego. El hebreo es muy hermoso. Lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por tanto, entonces, por eso, ¿han recibido alguna ayuda o fortaleza de Cristo? ¿Cristo ha susurrado a su oído para animarlos o aconsejarlos amorosamente? Y la iglesia de Filipenses a estas dos preguntas diría: no, pues sí. Y yo creo que ustedes deberían de contestar que sí. ¿Tienen algún compañerismo o participación con el Espíritu Santo? Pues sí, ¿verdad que sí? Ok. ¿Recibieron de Cristo un corazón para que los haga sentir compasión hacia los males de otros? Sí. Siguiente versículo. Entonces, dice el apóstol Pablo: pues ¿por qué no se ponen de acuerdo entre ustedes? Si el versículo 1 es verdad, ¿por qué no se aman unos a otros? ¿Por qué no trabajan juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito? Todo esto lo vimos en el idioma original. ¿Se acuerdan? Ok. Y mira, vamos a Filipenses 4:1. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjate bien. ¿Qué sucede? Que Satanás no estaba afectando la iglesia de fuera hacia adentro. No, es más, ahí ya no tenía nada que ver Satanás. El problema eran nosotros, las personas. Fíjate bien, mi hermano. Por eso es tan importante que pongas mucha atención en la lectura. Mira cómo empieza la palabra en el capítulo 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados. Esa palabra deseados, epipótetos en el griego, quiere decir literalmente que él anhela nuevamente verlos. Esa palabra en el griego se usaba entre personas que se querían mucho, pero que estaban separadas. ¿Tú has sentido alguna vez eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues nomás para que te des una idea en el lenguaje que está usando el apóstol Pablo. Mira: hermanos míos amados y epipotetos, anhelo nuevamente verlos. Gozo y corona mía. Esa palabra corona, estéfanos, en el griego tenía dos usos. Uno de ellos era aquella coronita que le ponían a un atleta en los Juegos Olímpicos, así como en señal de
victoria. Y otro uso era cuando había una gran boda o una fiesta, pero de lo más grande, de lo más impresionante, era cuando se usaba esa corona. Todo lo que el apóstol Pablo les dice, mira, cuando les dice gozo, les dice motivo de mi alegría. Y cuando les dice corona mía, él se refiere a ese premio que el apóstol Pablo va a recibir el día que esté delante de Cristo, por haberlos llevado, por haberlos aconsejado, por haberlos, pues de alguna manera pastoreado. Fíjate bien, qué hermosas palabras, ¿verdad que sí? Mira, y mira cómo les dice después: estad así firmes. Pero, estad firmes, ¿por quién? Por el Señor. Y mi hermano, mi hermana, te voy a decir una cosa. Ninguno de los cristianos somos firmes a nuestras fuerzas. No podemos. Nosotros, cuando entendemos quién es Dios, también entendemos quiénes somos nosotros. Y nosotros ni siquiera podemos ayudarnos a nosotros mismos. Ni siquiera eso. Cuando lo entendemos, por eso es que estamos buscando en la Biblia. Por eso es que pasamos más tiempo orando, porque entendemos que nosotros no podemos hacer casi nada, ni por nosotros, ni por los demás. ¿Me lo puedes poner por favor en NTV? Mira el mismo versículo en NTV. Ahí está. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Qué hermoso, ¿verdad? Segundo versículo. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor. Mira, ¿qué les dice al final? Que arreglen su desacuerdo. Es decir, tenían problemas entre ellas. Evodia y Síntique andaban del chongo. Fíjate bien, mi hermano. ¿Podemos ir? Versículo 3. Y quiero que te des cuenta porque esto es interesante, mi hermano. Dos mujeres que andaban del chongo. Mira, y te pido a ti, mi fiel colaborador, ahorita vamos a regresar a ese versículo, que ayudes a estas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado. Nomás imagínate, esas dos mujeres que andaban del chongo, ¿con quién trabajaban? Con el apóstol Pablo. Mira, trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres, es decir, todos estos, están escritos en el libro de la vida. Regresa al versículo 2. Entonces, ¿qué te parece, mi hermano? Evodia y Síntique tenían problemas. Ahora, ¿tenían problemas ya de tiempo? Sí, mi hermano, ya de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que yo ya de tiempo? Porque lo que se estilaba en ese momento era que si había algún problema, inmediatamente buscaban el auxilio de un hermano. Y si no se arreglaba el problema, inmediatamente buscaban el auxilio del pastor. Y si no se arreglaba el problema, había varios pastores, tal vez se juntaban más pastores.
Pero aquí ya le llegó la noticia. ¿A quién? A Pablo. ¿Y Pablo dónde estaba? Bien lejos y preso. Es decir, que estos problemas entre Evodia y Síntique eran añejos. Y dices tú, pero eran colaboradoras de Pablo, pero servían en la obra. Pues sí, mi hermano, mi hermana, pero eran niñas espirituales. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, este tema es importante. Podemos ir a 1 Corintios 3:1. Este tema es importante porque se supone que los niños espirituales no están listos para servir. No están listos para servir. Pero a veces yo he podido ver a lo largo de mi vida cristiana que Dios ha puesto a algunos. Vamos a ir caminando. Mira, 1 Corintios 3:1. El apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Fíjate lo que le dice a la iglesia de Corintio. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo? Como a niños en Cristo. Siguiente versículo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3. Porque aún sois carnales. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo de la iglesia de Corintio? Pues aún son carnales. Es decir, hay más carne que espíritu. Es decir, te digo algo y luego sale doña Carnita. No te puedo decir algo porque la Carnita luego. Fíjate bien, mi hermano. Mira. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Esa palabra en el griego es envidia, resentimientos, malicia. Contiendas, eris en el griego, quiere decir rivalidad, competencia, egoísmo, pleitos, denota ambición y busca solamente lo de nosotros. Disensiones, aquí es donde entra desunión, división o discordia. Fíjate, si te acuerdas que nos dijo que son carnales, que son niños en Cristo. ¿Por qué son niños en Cristo? Porque pues tienen resentimientos, tienen envidia, malicia, sienten competencia, rivalidad o hay desunión. Fíjate, mi hermano, ¿qué te parece? Es importante saber esto, sí, mi hermano, porque a veces, obviamente, pues tratamos de que las personas que están sirviendo pues sean de lo mejor. Por lo menos que tengan varias características. Una, que no fallen en la iglesia, por ejemplo. Otra, que estén en la lectura. Otra, pues que se vea algo, ¿verdad? Y luego de repente, pues siente uno de parte de Dios que pueden empezar a servir, ¿verdad? Generalmente, mi hermano, mi hermana, generalmente sale todo bien, pero a veces no sale tan bien. Ahora mira, un tiempo, podemos ir a Mateo 16:23. Un tiempo, Pedro, el apóstol Pedro, ¿te acuerdas que Pedro sanaba con la sombra? El primer milagro en el libro de Hechos, capítulo 2. ¿Cuántos se le convirtieron en su primera predicación?
3,000 personas. ¿Sabes cuál es el contexto? Jesús le decía a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer a mano de los ancianos y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Pedro lo toma aparte a Jesús y le dice: ten compasión de ti. De ninguna manera te acontezca esto. Y esto es lo que le dice Jesús: mira. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Dos cosas estaba haciendo Pedro. Una, era tropiezo. Y dos, no ponía la mira en las cosas celestiales, sino todavía en las de la tierra. Ahora, quiero que entiendas esto, mi hermano, mi hermana. Lo normal es que un niño espiritual sea piedra de tropiezo para otros cristianos. Es lo normal. ¿Por qué? Porque hacemos una oración de fe. A veces iba yo a decir, empezamos a leer. No es así. A veces tardan pues algunos mesecitos o algunos añitos en leer. No quieren leer, pero asisten al templo. Y es normal que, como no han crecido espiritualmente, sean de tropiezo para más personas. ¿Por qué? Porque los hombres no somos el apóstol Pablo de la noche a la mañana. No. Y las mujeres pues también no son María Magdalena de la noche a la mañana. Entonces es normal que seamos piedra de tropiezo. Mira, por ejemplo, Lucas 9:54. ¿Qué está pasando aquí? Jesús envió mensajeros y entraron a una aldea de samaritanos, pues con la intención de que entrara Jesús ahí. Pero no lo recibieron. Y mira lo que está sucediendo. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ya luego les dice: no, espérense tantito. Ahora fíjate bien. Juan, ¿sabes quién es Juan? El apóstol del amor. El apóstol que dice: hijitos míos. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el Apocalipsis. Pero aquí en este momento no reciben a Jesús y dice: Señor, ¿no quieres que empecemos a orar para que achicharrarlo luego? Fíjate bien. ¿Qué te parece, mi hermano, mi hermana? El apóstol del amor queriendo achicharrar a las personas. ¿Qué te parece? Ahora, ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Que tú tengas poco tiempo en el evangelio y que seas piedra de tropiezo es normal. No te espantes. Es normal. Que tú tengas poco tiempo. Podemos ir a Primera de Juan 2:8. Y mira, aquí en Primera de Juan 2:8 vamos a ver este versículo. Y miren lo importante que es este versículo. Te describe cuando las tinieblas se van yendo de las personas y va entrando la luz poco a poco. O sea, no de sopetón. Mira, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Mira lo que dice al final.
Porque las tinieblas van pasando, mira, y la luz verdadera, ¿qué? Ya alumbra. ¿Cuál es la luz verdadera? Otra vez, ¿cuál es la luz verdadera? Bueno, los hijos de Dios es verdad. Juan 1, Jesucristo es la luz verdadera. Y si nosotros estamos en Él, nosotros también somos luz verdadera. Entonces mira, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Bueno, van pasando si estás en la lectura. Porque si estás en las novelas, no van pasando. Esas se van quedando. O si estás en el YouTube, no van pasando. Esas allí están todavía. Fíjate bien, mi hermano. Entonces es normal que el niño espiritual, o el niño en Cristo, o el recién nacido, o que tengas 1 añito, 2, 3 añitos, tal vez pues 3 y medio, más, no, mi hermano, ya no es normal. Lo que no es normal es que tú tengas 5 años, 8 años o 15 años de cristiano y que sigas tú siendo de tropiezo para los demás. Fíjate bien, podemos ir por favor a Mateo 18:6. Te voy a platicar cuál es el contexto. En ese momento fueron a ver a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿quién es el mayor de todos nosotros? Es decir, tenían que, cuando dicen ¿quién es el efectivo aquí de toda la bola que somos? Celos, envidia. Y si había envidia entre los discípulos, ¿no habrá envidia en esta congregación? No, qué bueno, porque me han dicho que luego en las congregaciones están llenos de envidia. Qué bueno que aquí no, mi hermano, qué bueno que aquí no. Mira 18:6. En ese momento, los discípulos pues eran niños espirituales. Ahí estaba Pedro. Ahí también estaba Juan, porque ellos siempre salían en todos lados. Y la discusión era entre ellos, ¿quién era el más importante? Entonces mira lo que hace Jesús. Y cualquiera que haga tropezar, ya puso un niño, ya les dijo que no es de esa manera, que en el reino de los cielos no es así, que el más importante tiene que servir. Y mira, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, y sabes una cosa, esta palabra pequeño principalmente tiene 2 significados. 1, un niño. Y 2, un recién nacido espiritual. O un creyente nuevo. Entonces mira lo que le está diciendo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos creyentes nuevos que creen en mí, miren lo que dice ahí. Mejor, ¿qué dice? Le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es decir, que mejor sería que esa persona que es piedra de tropiezo, mejor sería que estuviera muerta. Fíjate bien, mi hermano. ¿Es grave? Sí, mi hermano, es grave. ¿Puedes ir por favor al versículo 7? Ahí mismo, 18:7. Miren palabras de Jesús. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
Lea Mateo 13:41, por favor. Entonces, es normal que tú seas piedra de tropiezo en ese lapso de crecimiento. Sí, mi hermano, es normal. Y tristemente, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque no conoces todavía a Dios. No permaneces en la palabra. ¿Te acuerdas de 1 de Juan capítulo 2? Las 3 estaturas espirituales. Primero, niños espirituales, dice, ya fueron perdonados. Segundo, jóvenes espirituales, porque la palabra de Dios permanece en ustedes, dice, y sois fuertes y han vencido al maligno. Y la tercera estatura espiritual, ¿cuál es? Padres espirituales. Conocen, ginosco, hay intimidad con Dios. ¿Y te acuerdas cuál es la intimidad con Dios? Están experimentando el poder de su resurrección y sus aflicciones. ¿Sí te acuerdas? Ok. Mira 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mira, los que continuamente, tú aquí, mi hermano, tú tienes que ver cómo estás caminando. Porque si continuamente han pasado los años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y eres piedra de tropiezo para uno, y eres piedra de tropiezo para otro, y eres piedra de tropiezo, mira, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, siguiente versículo, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Podemos ir ya a Filipenses 4:1, por favor, ponlo en Reina Valera. Entonces, ¿sabes una cosa, mi hermano? Lo normal es que las personas que están en puesto de liderazgo sean espirituales. Lo normal es que las personas que están sirviendo en las iglesias sean espirituales. Pero estamos viendo que también hay excepciones, como Evodia y Síntique. ¿Sí te fijas? Ahora bien, a lo largo de mi vida cristiana, yo he podido ver cómo hay personas que no son muy espirituales y Dios los ha levantado como servidores. ¿Qué quiere decir aquí? Mira, empiezo otra vez versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, fíjate bien, tú aquí puedes pensar y puedes decir, bueno, pero ¿quién se equivocó? ¿Se equivocó Dios? Te voy a hacer una pregunta, ¿Dios se equivoca? No. ¿Se equivocó Pablo? Tampoco. Fíjate bien, mi hermano. Esto es necesario que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque no sea que algún servidor de esta congregación falle y tú digas, y entonces sea piedra de tropiezo él o ella para ti. ¿Sí te fijas? Ahora bien, por eso te digo, Dios no falló. Pablo tampoco falló. Ahora mira, te voy a platicar qué pasó conmigo, rapidito. Yo llego al Evangelio. Nosotros vivíamos en Acapulco. Hace ya más, no sé, tal vez como unos 11 años. Dios nos trae para acá,
aquí a Zitácuaro nuevamente. Entonces yo dejé absolutamente todos los vicios. Entonces un hermano mío, pues él no, que es uno que acaba de llegar, bueno, no acaba de llegar, ya tiene 2 años y medio en el evangelio. ¿Qué era lo que pasaba? Pues él todavía seguía con el mismo tren de vida. Entonces a mí me hablaba y me decía, oye, te invito a comer. Y yo, pues como es un hermano al cual yo quiero mucho, pero yo ya era cristiano, entonces me invitaba a comer y pues era una cantina, así cantina. Entonces yo llegaba, comía, me tomaba yo me acuerdo que pedía un tehuacán con limón y sal, comía, me estaba 5 minutos y pues como él pues estaba no muy bien, yo decía, pues ya me voy, y me iba. Y esto pasó durante un mes. Al mes, como yo era muy constante en la iglesia, nunca faltaba, siempre me esforzaba, pues me dicen, lo vamos a poner de líder de la alabanza. Yo dije, madre mía. Dije, bueno. Después de eso, mi hermano me habla, vente a comer. Yo decía, pues sí. Pasó otro mes. De ahí iba el 3er mes. Hasta que un día llego, como, me salgo del lugar donde estábamos. Obviamente yo no me tomaba ni siquiera una cerveza. Simplemente yo por el amor a mi hermano, porque era el único ratito que yo lo podía ver o podía hablar con él. Y una vez saliendo de ese lugar yo dije, no está bien. Ahora, no quiero que pierdas de vista porque mi perspectiva era la equivocada, porque yo decía, me va a ver algún hermano y qué vergüenza para mí, qué vergüenza para la iglesia, qué vergüenza que me vea en este lugar o salir de aquí y que luego yo esté en el altar alabando a Dios. Mi parámetro estaba equivocado. ¿Estaba equivocado por qué? Porque ¿y a poco Dios no me veía? Fíjate bien. Pero yo no lo hice en ese momento por Dios. Yo lo hice por el qué dirán. Ahora, mal hecho, pues sí, mal hecho. Mal hecho. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que gracias a eso, yo me empecé a preocupar, por ser mejor servidor. 2, por ser mejor persona. 3, yo decía, no, me tengo que esforzar. Es decir, cuando me pusieron a servir, aunque sea por el qué dirán, yo dije, no, pues qué vergüenza. Qué pena que me vean así, que me vean así, que me vean decir, que me vean hacer, que sí me entiendes, aunque fuera de manera equivocada. Ahora bien, eso que pasó conmigo, yo he visto que pasa con muchas personas. Los ponen a servir y nomás hay de dos, mi hermano. O le echas ganas y te aplicas, o haces de las tuyas, y en cosa de semanas, de meses, Dios te baja. Te dice, así de esta manera, no. ¿Me puedes ayudar con el piano, hijo, por favor? Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es lo que sucede? Aquí estamos con 2 personas, Evodia y Sintique. Estamos con 2 personas que son hijas de Dios, que están escritos sus nombres en el libro de la vida, que incluso sirvieron junto al apóstol Pablo. Te quiero hacer una pregunta. Pablo pues era chaparrito, más o menos se piensa que medía entre 1.50 y 1.52, más o menos.
¿Te imaginas qué tipo de predicaciones hacía? Impresionantes, ¿no? ¿Verdad que sí? Te voy a preguntar algo. ¿Por qué razón tenemos dos personas aquí que estuvieron colaborando con el apóstol Pablo y que sin embargo son niñas espirituales? ¿No te suena a ti a negligencia espiritual? Fíjate bien, mi hermano. Ahora bien, ¿que Dios las fuera a desechar de su familia? No, porque la salvación no se pierde. Pero sí te acuerdas que el servicio de cada constructor, el servicio de cada cristiano, va a ser probado y pasado por fuego. Primera de Corintios 3. ¿Qué es lo que va a ser juzgado en los servidores? Nuestro servicio. Si servimos, si fue oro, plata o piedras preciosas, gloria a Dios, porque la obra va a permanecer. Pero si fue heno, madera o hojarasca, se va a quemar. Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana, ¿por qué? Si no estás sirviendo, mi hermano, mi hermana, pues bueno, tienes que preocuparte. Tienes que preocuparte porque una de las diferencias entre el Hijo de Dios y el Hijo de Satanás, pues es el servicio. Ahora, si ya estás sirviendo, tú te tienes que preguntar de qué manera estás haciéndolo. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque Evodia y Síntique, tú te puedes imaginar, no nos dice la Biblia qué tipo de problema era, pero sí sabemos por qué es el problema. Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sí te acuerdas? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Si Evodia viera como superior a Síntique, no tendrían esos problemas. Si Síntique viera como superior a Evodia, no tendrían esos problemas. ¿Sí te fijas? Quiero que estés consciente de esto, mi hermano, porque es necesario que tú te preguntes, si ya estás sirviendo, ¿de qué manera lo estás haciendo? ¿De qué manera? Porque si no lo estás haciendo de manera correcta, tenemos el riesgo de que seas piedra de tropiezo para los demás. Piedra de tropiezo para personas que te ven y obviamente dicen, pues si sirve, pues es porque es espiritual, o por lo menos es más espiritual que yo. Y si no lo estás haciendo de la mejor manera, te tienes que detener. Te tienes que detener. Por lo menos como yo, por hipocresía. Porque pues yo malamente yo decía, no me van a ver. Pero eso me detuvo y me contuvo. Y me sirvió muchos años hasta que me di cuenta que el primero que va conmigo pues es Dios, porque lo llevo aquí. Aquí lo llevo. Si digo algo mal, Él es el primero que lo oye. Si hago algo mal, Él es el primero que lo ve. Dice la palabra que Él conoce las intenciones, o sea, conoce las intenciones de tu corazón. Ahora, si no lo haces por Dios, pues por lo menos por hipocresía. Ahora, tú estás oyendo que no es lo correcto. No es lo correcto. Pero tú te tienes que preguntar. Versículo 3. Y mira, ¿cómo se llama el mensaje? La mejor ayuda. Ahora mira, estamos viendo dos niños espirituales. Ahora vamos a ver
¿Quién es el único que puede ayudar a esos niños espirituales? ¿Quién? Mira, asimismo, te ruego también a ti. No sabemos quién es, no tenemos idea quién es, a quién se refiere Pablo. Unos dicen que es Epafrodito. No lo sabemos, no lo sabemos. Compañero fiel. Esa palabra en el griego, necios, genuino, verdadero. Está diciendo, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, compañero verdadero, compañero genuino. ¿Qué le está pidiendo al compañero genuino? Que ayudes a estas. No más le faltó decir a estas onzas. Si hubiera sido yo, así lo hubiera dicho. Ayuda a estas onzas, porque mira, pues me van a hacer piedra de tropiezo para las demás personas. A estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Quién es el que ayuda? Alguien que está más crecidito espiritualmente. ¿Podemos ir a Gálatas, por favor? Gálatas 6:1. Mira lo que dice aquí en Gálatas. Nos vamos a ayudar de este versículo de Gálatas. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esa palabra es paráptoma en el griego. Y quiero que pongas atención. ¿Por qué? Porque significa pecado, pero significa pecado por hierro, pecado sin premeditación. Es decir, no quiere decir un pecado consciente o pecado voluntarioso. Acuérdate que el contexto es Gálatas 5. Gálatas se está desviando, la iglesia de Galacia, o las iglesias de Galacia. Y entonces el apóstol Pablo escribe, ¿por qué? Porque ya en las iglesias hay mucho cristiano falso. Y un capítulo antes, capítulo 5, desde el versículo 16, les empieza a decir: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¿Puedes ir al Gálatas 5:21, por favor? Y sigue la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías. Mira, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican toda esa lista, griego praso, que lo hacen habitualmente, viven de esa manera, dice, no heredarán el reino de Dios. Fíjate bien. Entonces, ahora sí vamos a Gálatas 6:1. Les dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta por ignorancia, pecado por ignorancia, dice, ustedes que sois, ¿qué? Espirituales. Ahora, ¿cómo sabemos si el hermano o la hermana es espiritual? Este chamaco sí sabe. El fruto. ¿Cuál? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto tenemos que observarlo en su vida. Pero le andamos pidiendo consejo a uno que está peor que nosotros. Pero decimos, esa yo la conozco de
desde hace harto, hombre. Yo siento que ella me va a dar un buen consejo. No, mi hermano, mi hermana. Imagínate nada más. Para que tú puedas ser ayudado, tú te tienes que asesorar de una persona que en su vida puedas ver el amor, el gozo, la paz, la paciencia. No es por amistad. No es porque te caiga bien. No, no. La mejor ayuda, ¿quién te la puede dar? Mira, ustedes que sois espirituales. Si te fijas que no dice, pues los que no faltan al templo. Porque hay hartos que no faltan al templo y nomás no crecen. Y no estoy hablando de nadie, para que luego no digan. No, 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 no. No. Fíjate bien, mi hermano. No dice, vosotros que no faltan al templo. No dice, como en el anuncio, díselo a quien más confianza le tengas. Tampoco. No, mi hermano. Vosotros que sois espirituales. Esa es la mejor ayuda. Y era la ayuda que necesitaba Síntique y Evodia. La mejor ayuda. El espiritual. Vosotros que sois espirituales. Y mira lo que dice, restauradle. Catartizo en el griego. Quiere decir remendar o quiere decir reparar. Hace 2000 años era un término médico que describía la cura de un hueso fracturado o la extremidad de una parte dislocada. Para eso se usaba hace 2000 años. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también te resbales. No sea que tú también falles. Si te fijas, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es la mejor ayuda? Entonces, cuando tú veas un hermanito o una hermanita que dices tú, ¿por qué hace esto? Si esto no está bien. Es sencillo, mi hermano, no te espantes. Ni le eches luego la culpa al pastor. Porque luego dicen, ay, ese pastor, pues ¿para qué la puso? Pues, si te fijas, mi hermano, que eso suele ocurrir. Eso es usado, sí, mi hermano, como un sinvergüenza como yo. En lugar de primero pensar en Dios, yo dije, ay, no me vayan a ver. Pero me sirvió, mi hermano, me sirvió. En ese momento a mí me sirvió por algunos meses, hasta que yo me di cuenta que el primero que me ve es Dios. Entonces, tú tienes por eso que pensar de qué manera estás sirviendo. ¿Para qué? Para que no seas piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque el servicio, mi hermano, mi hermana, es un honor. Es un honor. Y tú te tienes que preguntar, ¿qué estás haciendo con ese talabarte que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La mejor ayuda cuando tú la necesites, mi hermano, mi hermana, tienes que ver el fruto del Espíritu Santo en la vida de las personas. Le dices a uno, le dices a otro, le dices a otro. No, mi hermano, ya la culpa no la tienen ellos, la culpa la tienes tú. No. Busca el consejo en quien realmente te lo puede dar. Mi
hermano, mi hermana, ojalá que esta palabra pueda ayudarte a tu crecimiento espiritual. Cuando vemos este tipo de cosas, ¿verdad que te quedas de a 6? Y pues luego dices, pues primera de Timoteo no dice que el servidor tiene que ser. Pues sí, mi hermano, pero de todo hay en la viña del Señor. Y la Biblia tiene respuesta para todos. ¿Verdad que sí? Mis hermanos, ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Tenemos algunos avisos el día de hoy. Bendito Dios y Padre mío, te damos muchísimas gracias porque nos permites estar esta tarde aquí en tu casa, Señor. Gracias porque tú nos has elegido, porque nos has llenado de bendiciones. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des el amor y todo lo que necesitamos para agradarte, porque vivimos para servirte y hacer tu voluntad, Señor. Permítenos hacerlo bien, Señor, que tú te goces con nosotros, Padre. Señor, danos una llegada tranquila a cada uno a su casa, Señor, y cuida de nosotros día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.